generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 2 de enero ya del 2025. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa. Invitar a todas, a todos a que participen con nosotros, recordando que son muy importantes sus participaciones. Y bueno, extender un abrazo, desearles a todas, a todos un excelente año, que haya mucha salud, que haya prosperidad y sobre todo que haya calidad de vida para todas y todos, que es lo que siempre se está deseando. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Igual me sumo a estas felicitaciones e inicio, buenos deseos y un inicio de año 2025 muy exitoso y que así lo cerremos. Ojalá sea más ligero de lo que fue 2024 y como bien comentas, iniciando sobre todo con salud, ¿no? Que es lo prioritario. Así es, bueno, este es el último programa que tenemos grabado antes de regresar en vivo y como comentamos los programas anteriores, hemos hecho una trilogía sobre los modelos económicos implementados en nuestro país. Manu, ¿qué vimos el primero y el segundo programa de vacaciones? Bueno, en esta trilogía hemos platicado en el primer episodio sobre el estado de bienestar, el estado benefactor, que fue de los 40 a los 70. En el segundo episodio platicábamos sobre el modelo neoliberal, que principalmente en México se identifica a partir de 1982 con De la Madrid, y que pondríamos ahorita, que vamos a procurar analizar si realmente se cerró en el 2018 con la llegada de la izquierda al poder con López Obrador. O hay una mezcla ahí interesante que todavía falta nombrarla o una categoría de análisis de las que tenemos son insuficientes para ver qué es lo que está pasando ya en este periodo y continuidad con Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero al menos hasta el 2018 está muy bien marcado el modelo neoliberal con todas las características que platicamos en el segundo episodio. Así es, comentábamos cómo pues llega el neoliberalismo con un discurso en el cual se hablaba de que la competencia, el libre mercado iba a permitir que se regulara por sí mismo los costos, ¿no? Eh, que beneficiarían de alguna forma a la sociedad en el sentido de que si hay competencia, pues van a haber mejores costos, van a haber más calidad de los productos, va a haber innovación. Sin embargo, lo que pudimos ver es que con el modelo neoliberal solamente las empresas vieron por su bolsillo, ¿no? Vieron por sus propios beneficios y pues poco a poco esto tuvo consecuencias sociales bastante importantes porque hubo un gran incremento de la pobreza extrema también y de las grandes desigualdades que se viven en nuestro país. Entonces, todo esto fue un germen de cultivo que de alguna forma fue llevando a un sector social a pensar en que el camino que había trazado durante mucho tiempo, o al menos en su última etapa, el priismo, y que había continuado con el cambio de partido político después de 70 años con dos administraciones panistas que mantuvieron el sistema económico neoliberal y que al contrario aceleraron su proceso, y luego un último periodo, ¿no? El periodo de Enrique Peña Nieto, donde de forma descarada se promovieron los principios neoliberales ya en contra de cualquier valor, y bueno, de los valores revolucionarios, de los valores sociales que se habían alcanzado precisamente después de la revolución de 1917. Sí, desaparición total de lo que sería el modelo de estado de bienestar o algunas pinceladas, ¿no? Platicábamos que en el modelo neoliberal la característica fue compartir la deuda y privatizar la ganancia, como en síntesis de las ideas. Y ya veíamos que en el sexenio de Fox directamente hay las primeras muestras o proyecciones de empezar a privatizar ciertos servicios por parte del Estado.
No se logra precisamente porque Fox llega con una mayoría en la presidencia, pero no llega respaldado todavía con mayoría en la Cámara de Diputados. Lo mismo sucede en el gobierno de Felipe Calderón, donde recordemos que fue una elección cerrada que finalmente el Tribunal Electoral terminó avalando a Felipe Calderón con ese 0,56% y donde López Obrador por primera vez se coloca como candidato de izquierda, un López Obrador totalmente, no radical, pero sí diferente al López Obrador que ya vimos en el 2018 y donde una estrategia de comunicación por ahí de peligro para México llegó muy bien estructurada y que quedó hasta en la médula del mexicano y al menos para ese momento, ya en el sexenio de Felipe Calderón, implementa ciertas características y políticas que buscan precisamente ir modelando más y dándole fuerza al modelo neoliberal. Pongo un ejemplo de esta. En el gobierno de Felipe Calderón se legaliza el outsourcing, en el cual aquellas reformas de derechos laborales ganadas en la revolución se pierden en su totalidad, ¿no? El hecho de poder ser contratado de forma en grupo, en forma sindical, tener tus prestaciones y tu derecho a antigüedad para tu respectiva Afore, eso se quita. ¿Por qué? Porque legalmente se permite que haya empresas intermediarias que son las que se van a encargar de esos servicios y yo te puedo contratar solamente por 6 meses para que no generes antigüedad, para disminuir precisamente el costo de las empresas y a la vez el costo del Estado para las pensiones. Esto no es más neoliberal en el ámbito laboral que marcar y dejar en la Constitución esta reforma del outsourcing. Y así se fue por el mismo derrotero la cuestión de la educación, la cuestión de la salud y prácticamente cualquier, digamos, proteccionismo por parte del Estado quedó borrado. Y aquí lo que deberíamos también de resaltar, no olvidar, es cómo mientras se hicieron todos estos cambios, solamente se lograban con reformas constitucionales. Y esas reformas pues, constitucionales jamás fueron cuestionadas, jamás fueron interrumpidas por el Poder Judicial, ¿no? Cosa que ahora vemos completamente diferente. Pero bueno, hablando de la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, ¿no? Con un discurso diferente, con una postura y de alguna forma se fue construyendo lo que ya a la mitad de su sexenio se presentó como el humanismo mexicano, ¿no? Él dice que quedó atrás el neoliberalismo, de alguna forma se atendió o se buscó atender porque sigue existiendo el outsourcing, pero de alguna forma reducirlo, tratar de eh, redirigir las políticas sociales para atender la educación, para atender la seguridad social y todo esto pues tiene su importancia, ¿no? Tiene su peso. Sí, y antes de llegar a como al 2018 me gustaría como agregar ahí un dato en el periodo del sexenio de Peña Nieto en el cual regresa el PRI al poder, y pareciera que lo que hacen es sintetizar y dejar claro que sí hay una alianza entre el PRI-PAN y en ese momento se suma también el PRD en este pacto por México que a menos de un año de gobierno logra Peña Nieto, como no llega con la mayoría de diputados, hace una alianza estratégica o corruptela directamente con dirigentes del PAN y Porque dirigentes del PRD. compró ahí, pagándose millones de pesos, ¿no? A algunos diputados para que precisamente votaran en favor de algunas reformas. Sí, y hay una serie que se llama las reformas estructurales, entre ellas la primera es la reforma energética. Hay una reforma de telecomunicaciones que trata más o menos de igualar el mercado precisamente para que los precios están muy elevados y haya un monopolio directamente de Telmex y Telcel en cuanto al servicio de celulares, y se amplía el mercado para que puedan entrar mercados internacionales, entra ya AT&T y otros mercados al mercado nacional. Y en cuanto a, pero creo que lo más marcado de estas reformas estructuradas con el Pacto por México es la reforma energética. Antes de Peña Nieto, antes del 2013, el paisaje urbano era Pemex y el precio de la gasolina seguía estando regulada por el Estado. Digamos que era el último matiz de presencia de política de Estado benefactor. Y ante el sistema global y las presiones como tal, se tiene que liberar ese precio. Y al liberarlo, ahora cada 24 horas, el precio de la gasolina depende del precio
de petróleo, del barril, que se va actualizando cada 24 horas y ahora el paisaje urbano es Pemex y otras más empresas internacionales proviendo servicios, perdón, proviendo el producto del consumo básico para la movilidad de la población, ¿no? Que es la gasolina. Y esto que comentas, Manu, creo que es el ejemplo más claro de cómo observamos de forma muy, muy tangible cómo este discurso de que la competencia no necesariamente representa, implica una reducción en los gastos, ¿no? Para poder competir y que le compres al más económico, sino que lo que vimos fue una escalada, 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 insostenible, que, bueno, afortunadamente hubo gran presencia social, ¿no? Que siempre estuvo como criticando este modelo, que estuvo presionando, pero bueno, hemos visto ejemplos como por ejemplo España, que, que se abocaron por completo al sector privado y que les costó mucho más trabajo, sobre todo ahora que se vinieron las crisis, detener estos aumentos insostenibles de los productos básicos, ¿no? Sí, y ahí creo que lo interesante es cómo el mismo gobierno de López Obrador en el 2006 que se coloca como una sombra al de Felipe Calderón, ¿no? Recordemos aquel 20 de noviembre en el cual se hace llamar el presidente legítimo de México. Más allá de lo simbólico, lo que sí hace es generar una resistencia social ante las reformas que en su momento desde Calderón ya estaban propuestas. En la segunda puesta como candidato de López Obrador, donde termina ganando Peña Nieto, ya ahí con alianzas corrupteras con Televisa, Soriana y Monex, que ya el día de hoy están documentadas y que además se han agregado al reglamento del INE como sanciones y sanciones federales. Eso lleva a que López Obrador y su movimiento orgánico estén como sombra directamente bajo cada reforma. Pero hay cambios en los cuales hemos platicado en su momento cuando empezamos a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, ese cambio constitucional en el cual se requerían los 17 estados los 17 congresos para poder pasar la reforma energética, o sea, fue de la noche a la mañana, empieza a las 12 de la noche, todos empiezan a sesionar y antes de las 5 o 6 de la mañana del siguiente día ya se tiene autorizado y pasado, ¿no? Y ahí el Poder Judicial sí no decía nada, estaba todo a contentillo. Y era interesante cómo había una agenda totalmente estructurada a favor del modelo neoliberal y a favor de la economía corporativista. Así es, y bueno, llega finalmente después de las elecciones del 2018 Andrés Manuel López Obrador y creo que lo primero que atiende y una parte fundamental donde se empieza a ver un cambio de modelo económico es la cuestión de la justicia social. Y entonces desde esta perspectiva, desde esta postura, lo que se propone es de que para reducir la pobreza y las desigualdades tiene que haber una mayor o una mejor, perdón, distribución de los recursos del erario público, es decir, de lo que todo se recauda a partir de las aportaciones, de los pagos de impuestos y todas estas situaciones fiscales a las cuales todas y todos estamos involucrados, que se reparta y entonces vienen estos programas importantes, ¿no? De las becas a los jóvenes, de Apoyo del Sembrando campo, Vida, Procampo, adultos ¿qué otro? mayores, ¿Perdón? adultos mayores con Pues sí, las pensiones a los adultos pensiones. mayores y de esta forma, de alguna forma, podemos ver un regreso porque él habla de un nuevo modelo, ¿no? Que incluso, como decíamos, le habla de humanismo mexicano, pero pues es el regreso a este Estado benefactor hasta cierto punto, ¿no? Ahorita lo podemos ir como analizando y profundizando, porque también es este antiguo modelo benefactor, pero ante una nueva realidad, una realidad global donde ya no puede el Estado asumir toda la responsabilidad, sino que aparentemente podemos ver que hay una relación compartida, ¿no? Donde el Estado debe de mantener arriba de la mitad de las inversiones, el 51, 52, 54, ¿no? En el caso de la electricidad, y un gran número, el 48, 46, 45%
de parte de las empresas privadas. ¿Por qué ese margen a favor del Estado? Para poder de alguna forma de detener, digamos, o Tener el digamos, control. trazar, poner cierto control, ciertos candados a la avaricia privatizadora. Sí, y eso se le conoce como autosuficiencia energética, ¿no? Que el Estado pueda procurar y tomar decisiones sobre la agenda de la energía en tu país. Y lo mismo sucede para la alimentación, lo mismo sucede para servicios de salud o la misma educación, ¿no? Que al menos esos el Estado se ha retomado como su fuerza. Este ejemplo que pones creo que es muy significativo y claro, en el cual en el gobierno de López Obrador no se fue por el que el Estado tuviera el 100% del control de la energía. O sea, soy consciente de que el día de hoy vivimos en un mercado global. Por lo tanto, no me voy a ir por el 100% y no vamos a desaparecer las empresas que ya el día de hoy proveen o generan energía para ciertos sectores. Pero se limita. Pero se limita, ajá, pero sí necesito tener más del 50% para tener directamente la última palabra, ¿no? Y evitar lo que bien comentabas en España, donde la energía se dispara a 400% en poco tiempo por convenios directamente entre empresarios y corporaciones, las cuales ven al ciudadano como un producto, una mercancía a cual colocar el mejor servicio. Y Entonces, apostarle, ¿no? Directamente a lo mejor al consumir el servicio como tal. Eh, Ese es un buen ejemplo en el cual creo que desde mi punto de vista, y aquí valdría la pena que el público nos platicara, si considera que en el sexenio de López Obrador podríamos hablar del fin del neoliberalismo, un principio de retomar el estado de bienestar o estado benefactor, o mi conclusión, mi percepción hasta este momento es un neoliberalismo más estado de bienestar. ¿Y por qué neoliberalismo? Por eso que comentábamos, ¿no? De ejemplo como lo de la energía eléctrica. Otro ejemplo es lo del TLC. No hay más neoliberal que directamente tener un tratado de libre comercio, específicamente con Estados Unidos, el cual es ratificado en el gobierno de López Obrador, y en su gobierno se logra que México sea uno de los principales exportadores a Estados Unidos, el sí. principal socio comercial al fin de su gobierno. Por lo tanto, el comercio internacional tiene un papel importante y relevante para la economía de este momento, pero a la vez el mismo Estado procura leyes donde el Estado pueda tener el control. Y retomo el ejemplo del outsourcing. Entrando este gobierno de López Obrador en el 18, donde sí llega con la mayoría de diputados, no de senadores, pero sí de diputados, uno de los principales cambios que hace es echar para atrás la reforma al laboral del outsourcing y retomar los derechos laborales de los ciudadanos acorde a las condiciones y además romper este mito de que si incrementamos el salario mínimo va a haber inflación y se hace un incremento significativo del salario, iniciando desde 80 pesos y terminando con 220 pesos, si mal no recuerdo, y hasta superior en lo que es en la frontera norte de México. Entonces Así hay es. elementos Bueno, que nosotros... algo que preguntabas ahorita, Manu, como que si ya se dejó atrás el modelo neoliberal, incluso Andrés Manuel varias veces lo dijo, que todavía no se dejaba lo antiguo y todavía lo naciente tampoco estaba listo. Entonces, realmente lo que pudimos ver fue como un periodo de la transición y al menos en la justicia social, esta cuestión de la distribución de la riqueza podemos decir que sí hubo un cambio significativo, al menos a las administraciones anteriores. Ahora, otro de los elementos que se manejaron para el cambio de modelo fue el combate a la corrupción, ¿no? Que aquí creo que puede ser un poco más debatible en el aspecto del reparto de los recursos, ¿no? Porque escuchamos durante 6 años que la corrupción era cosa del pasado o que la corrupción solamente estaba ligada al priismo y el panismo del pasado, incluso el PRD también, que en realidad nunca estuvo en el poder, pero de alguna forma ahí estaba junto con estos dos partidos políticos, pero lo que pudimos ver es que por más que se trabajó y que sí se redujo en ciertos rubros y en ciertas áreas la corrupción, desafortunadamente, pues está presente todavía en nuestro país y es un problema que aparentemente nos va a llevar más de un sexenio y tal vez varios sexenios seguir apretando para evitar que este
pues vicio social, que incluso ahí Enrique Peña Nieto dijo que era parte de nuestra cultura, ¿no? Lo cual la verdad es que es algo que nos debería de dar vergüenza que se haya dicho por parte de un mandatario y que debemos de rechazar de forma rotunda. Pues sí es un elemento que está presente en nuestra sociedad, pero nuestra sociedad es mucho más que eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y es como en el sexenio de López Obrador, hay varios elementos que a la vez sí mantienen todavía esto del modelo neoliberal. Otro de ellos es la desaparición de los organismos autónomos. O sea, no hay más de un neoliberal que desaparecer instituciones que le cuestan al Estado, en lugar de que el Estado procure o invierta más en estas instituciones. El argumento es que no obedecen precisamente a un modelo que se está proyectando para el nuevo gobierno y que son más instituciones creadas a contentillo directamente del antiguo modelo. Me gusta lo que tú comentabas sobre transición económica, ¿no? Creo que es como podremos ahorita ver el sexenio de López Obrador, en ese puente entre el fin del modelo neoliberal e inicio del nuevo modelo económico en donde el gobierno de Morena sigue vigente. Ahora, lo preocupante, creo, y ya empezó a ver Claudia Sheinbaum en su gobierno, algunos elementos difíciles de aterrizar. Cada vez desde que llegó López Obrador, el Estado ha incrementado. Sí, Paco. A ver, nada más antes de que pasemos a esto de Claudia, nada más agregar que creo que también esto como que platicamos que está un poco anclado entre dos modelos, el periodo de Andrés Manuel, es la soberanía nacional, ¿no? Porque se habla de soberanía nacional, pero estamos hablando de rubros muy específicos. Estamos hablando del petróleo, estábamos hablando de la energía, estábamos hablando de los productos de la canasta básica, pero todo lo demás queda en manos del libre comercio, ¿no? Que también se entiende, o sea, hay ciertos elementos fundamentales para que haya calidad de vida que se tienen que atender y hay otros que de alguna forma, pues el mercado ahí medio lo puede regular, que también sería interesante ver como qué aspectos se dejaron fuera que deberían de atenderse. Por ahí podría quedar, creo que uno de los pendientes de la administración pasada, que además se dijo que se iba a atender, era que se iba a llevar Internet, sobre todo entendiendo las nuevas dinámicas de información a todas las comunidades y a todo el pueblo de México. Y bueno, eso sigue en el tintero. Ahora sí podríamos de alguna forma cerrar con qué retos tiene ahora esta Claudia. Sí, tanto en el sexenio de López Obrador como el de inicio de Claudia, creo que lo que han hecho es incrementar el costo al erario y incrementarlo porque no solamente se han recortado los programas sociales, sino se han mantenido los que inició López Obrador, estos cuatro principales que decíamos, jóvenes construyendo el futuro para abonar directamente al empleo, la de sembrando vida directamente al campo, becas Benito Juárez, que es precisamente la educación y la de pensión para adultos mayores, que eso ya queda en la Constitución. Tan solo esos cuatro programas y programas sociales de política social han llevado a que se incremente el costo para el erario. Por lo tanto, el día de hoy, de un peso completo que se recauda del impuesto, 30% va directamente a políticas sociales, el otro 30% va directamente a deuda y por ende se queda en México con el 30-35% para generar riqueza, lo cual es ya un mínimo. Y por ende, creo que el Estado y el gobierno en turno debe de procurar o revisar cómo llevar a cabo una mayor recaudación o analizar o poner sobre la mesa el incrementar impuestos. Si es Sí, que nos que no conviene. nos pase lo mismo que en el 82, ¿no? Porque si se cae de forma dramática la economía, ¿cómo vas a sostener esto que comentabas, ¿no? Entonces sí es bastante interesante la situación de cómo se tiene que resolver las nuevas situaciones. Por ahí también está el cambio de administración en Estados Unidos y las amenazas con aranceles y todo esto, que también creo que es una forma de ejercer presión antes de que llegue a su administración para que gran parte de la negociación pues se lleve a cabo precisamente antes de que él llegue al poder. Pero bueno, de esto hablaremos más en los siguientes programas. Manu, se nos acaba un programa más de Foro 89.5.
Agradecemos al público que nos haya seguido por los 3 episodios nombrados Modelos Económicos en el siglo XX y XXI. Saludos a todo el auditorio y gracias por escucharnos y vernos. Recordar que pueden ver la repetición de nuestro programa en YouTube como Foro 89.5. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván.